Buenas tardes a todos. Es para mí un placer. El presidente me ha otorgado el honor de, ya que está en los temas, en estos meses la universidad está en tutorías, en tribunales de proyectos fin de grado y proyectos fin de máster y carrera, y me pide por favor que lo sustituya como vicepresidente primero de este Ateneo. Es un honor, hoy presentaros, que lo va a hacer mi amigo y compañero inestimable Paco Glicerio, al coronel don Miguel Antonio Flores Viernet, que va a hablar de los temas que nos gustan mucho a la gente de la academia, a la gente del patrimonio, como es el Museo Naval. Un señor que es el conservador del museo, el conservador del patrimonio histórico de la Armada, y un señor doctísimo en este tema, y que calculo que nos encontraremos en breve. No voy a adelantar. Por supuesto, no voy a presentar a Paco, que es adjunto al presidente, Paco Glicerio, un incansable, inestimable amigo, incansable amigo por la cultura de esta ciudad, donde no solo en redes sociales, sino en lo que es la realidad del currao. Yo siempre digo, el saber no ocupa lugar, pero ocupa mucho tiempo. Y hay que dedicar mucho tiempo. Por lo tanto, él es una figura y un referente de lo que es el esfuerzo y el trabajo sobre y para la cultura en esta ciudad. Así que yo rápidamente pongo el lead a mi amigo Paco Glicerio, que hará la presentación de ustedes. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Con la venia de la presidencia, querido vicepresidente primero, presidente de la Real Academia de Bellas Artes, don José María Esteban, amigo, con el permiso de usted, mi coronel, Miguel Flores, al agradecerles a todos ustedes, al capitán de navío José María Caravaca, comandante Federal de Canó, miembros de la Junta Directiva, ateneístas, amigos todos aquí presentes. Como bien ha dicho nuestro vicepresidente primero, el tiempo cuesta. Es algo que no se recupera, así que tienen ustedes que seleccionar en qué invertirlo. Y yo les digo que no se van a arrepentir en invertir su tiempo en escuchar al coronel Miguel Flores. Yo decirles que brevemente, intentar, no es posible hacerlo brevemente, resumir su cursus honorum militar. Él ingresó en la Armada el 16 de agosto de 1978, saliendo de teniente de Infantería de Marina en el año 1983. Pasó destinado como comandante en una sección de fusiles a la Unidad de Intervención Rápida, la UNIR, del Tercio Sur en San Fernando. En 1985 pasó destinado al Tercio de Armada, al Grupo de Artillería, siendo ascendido a capitán en el año 1986, siendo designado como mando de la 5ª Compañía de Fusiles del 2º Batallón de Desembarco. En 1988 terminó el mando de la compañía y pasó a realizar la especialidad de artillería y coordinación de fuego. Fue nombrado oficial de carga de combate del transporte de ataque Castilla, buque del mando anfibio. En el año 1991 pasó destinado a la Escuela de Aplicación de la Infantería Marina, a la sección de artillería de la Jefatura de Estudios del Batallón de Alumnos. En el año 1995 cesó en la Escuela de Infantería Marina para efectuar el curso de Estado Mayor del Ejército en el Ejército de Tierra. Y una vez finalizado este curso y ya ascendido a comandante, en el año 1997, pasó de nuevo destinado a la Escuela de Infantería como profesor y más tarde jefe del Departamento de Operaciones Anfibias. A comienzos del siglo XXI, en el año 2000, pasa destinado al Estado Mayor de la Brigada de Infantería Marina en el Tercio de Armada. Es nombrado jefe del grupo de su grupo táctico de Infantería Marina para la misión EFOR de la OTAN en Bosnia, formando parte de la agrupación española 16. Es ascendido a teniente coronel en el año 2002, siendo destinado a Madrid a la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada. Y un año más tarde, en el año 2003, pasó destinado a la Comandancia General de Infantería Marina hasta que es nombrado comandante jefe del 1er Batallón de Desembarco en el año 2004. Ha participado en numerosos ejercicios y operaciones. Fue ascendido de forma interina a coronel y nombrado jefe del contingente español en Haití, además de comandante del batallón hispano-marroquí en la misión MINUSTAH para la estabilización y la preparación de las elecciones en aquel país. Finalizado el mando del batallón, es destinado al Estado Mayor de la Defensa, alemán, a la División de Estrategia y Planes del Estado Mayor Conjunto. Ya en el año 2008 pasó destinado como jefe de órgano de jefatura de la unidad base del TEAR, Tercio de Armada. En el año 2010 asciende al empleo de coronel, siendo nombrado director de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster en su Cartagena natal.
En el año 2013 pasa destinado al órgano auxiliar del mando en el Arsenal de la Carraca, en San Fernando. Y ya en el año 2016, 3 años más tarde, pasó a la situación de reserva. Desde el año 2020 es nombrado, hace 2 años, es nombrado conservador del Museo Naval de San Fernando, donde permanece en la actualidad. Tengo que decirles, puntualizarles que muchos conocen el Museo Naval de San Fernando y no me mueve la amistad que la hay por las 2 personas sentadas en esta mesa, pero ahora les hablo como historiador. Y si tuviera que ser crítico, lo sería. Y no puedo ser. Ha habido una gran remodelación, una gran gestión museística, fruto de como ha dicho el vicepresidente, de un arduo trabajo, donde se ve la impronta del coronel. Ha realizado los siguientes cursos: curso de fotointerpretación militar, curso de especialista en MQ, actitud de zapadores, especialidad de artillería y coordinación de fuego, curso de operación anfibias, curso de Estado Mayor del Ejército de Tierra, altos estudios militares, curso de operaciones de paz y curso de planeamiento de la OTAN. Están, y ya les termino, delante de un militar altamente condecorado. Las siguientes condecoraciones están en posesión de ella: cruz, placa y encomienda de la Orden Militar de San Hermenegildo, 3 cruces del Mérito Naval, 1 cruz de Mérito Militar, medalla de la OTAN, SFOR Bosnia, medalla de la ONU en Haití y encomienda de número de la Orden al Mérito Civil. Ya por último, recuerden lo que decía don José María Pemán, antiguo presidente de este Ateneo, que un hijo es una pregunta que se hace al destino. Bien, el coronel Miguel Flores ha dejado 2. Él está felizmente casado con una isleña, el Triángulo de la Armada, Cartagena, San Fernando y Ferrol, y tiene 2 hijos llamados Miguel y Laura. Les termino. Van a escuchar una gestión museística impecable, realizada por alguien que tiene una tradición de ser valiente por tierra y por mar. Recuerden, la Infantería Marina, fundada en 1537, en el reinado del emperador Carlos I de España, V de Alemania. Sin más, le dejo con el coronel Miguel Flores. Algo, señor. Le dejamos aquí para que la Solo antes de ir. adelante. Y luego lo venimos aquí otra vez. Y si quieres, ponemos aquí. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Excelentísimos e ilustrísimos amigos y ateneístas de este tradicional y histórico Ateneo. En primer lugar quiero agradecer la invitación que me brinda el Ateneo de Cádiz, que desde 1858, si no tengo mal la fecha, desarrolla una extraordinaria labor de divulgación de las artes, la literatura y las ciencias. Agradezco particularmente la invitación de su presidente y la presentación también de su vicepresidente y, por supuesto, la presentación que me ha hecho Francisco Licello Conde, amigo. Para mí supone un gran honor y un enorme respeto el estar hoy aquí, entre estas paredes de este Ateneo, segundo creado en España, tras el de Madrid, y que representa el primer lugar gaditano de pensamiento liberal y de las inquietudes culturales de aquella época. Pues tal como afirmaba don Gregorio Marañón, ese Cádiz de principios del siglo XIX era de todas las ciudades españolas la que por su cultura, su firmeza y su sentido universal tenía que sentir la honda responsabilidad de aquel viento que soplaba por el mundo en el siglo XVIII. Afán de saber, de afinar los resortes de los sentimientos humanos, de abrir las ventanas al espíritu del siglo. Tras la presentación que amablemente me ha brindado Paco Bricerio, habrán podido comprobar y descubrir que no soy hombre de letras, ni artista, ni mucho menos científico, aunque bien es cierto que me hubiera gustado serlo. Simplemente soy un soldado de infantería de marina con el empleo de coronel
y que actualmente ocupa el puesto de conservador del Museo Naval de San Fernando y con ello de delegado de Historia y Cultura Naval. Tengo que decir también que agradezco esta invitación por otro motivo, que no es otro que el que este año hemos celebrado el 30º aniversario de la creación del Museo Naval. El pasado 27 de marzo se cumplieron los 30 años desde que abrieron por primera vez las puertas de este Museo Naval en San Fernando. En aquel año de 1992, recordado por sus magníficas Olimpiadas de Barcelona, que fue un ejemplo de organización y una amplia participación de los países que tomaron parte de ella. Además se consiguieron el récord de medallas y premios para los atletas y deportistas españoles, o la gran exposición universal que supuso el gran reconocimiento mundial, una vez más, de Sevilla. Pues aquí en la provincia de Cádiz, y en especial la ciudad de San Fernando, se sumaban las otras 3 únicas ciudades españolas, Madrid, Cartagena y Ferrol, que contarían con un museo naval. En los próximos minutos intentaré hacer un pequeño resumen de nuestra historia, el por qué, el cuándo y el cómo hemos llegado hasta aquí. Pero no son 30 años solamente, hay que remontarse mucho más allá, unos poquitos de años, para recordar el origen de la creación de un museo naval en España. En el año 1717 supone un cambio radical en toda la organización y la estructura del Estado español, y muy especialmente para la Armada. De todos es bien sabido que con la llegada del primer rey Borbón a España en 1700, don Felipe V, se producen importantes cambios en la organización y en la estructura del Estado. Se crean los 3 departamentos marítimos, el de Cádiz, el de Cartagena y el de Ferrol. Se distribuyen los buques que pertenecían a las diversas flotas que había en ese momento. La de la carrera de India, que estaba encargada con todo el comercio y el traslado de mercancías desde el Nuevo Mundo a Europa, la del Mediterráneo, enfocada a toda la defensa del flanco este español, la del Mar del Norte, que tenía su visión mirando a Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos, la del Mar del Sur, tras el viaje de Juan Sebastián Elcano, era la parte sur del Océano Pacífico, y luego la de Nápoles, que apoyaba al reinado de Nápoles. Todos estos buques que estaban organizados de esta forma se reasignan a los distintos departamentos. También es importante, aunque no aparezca en la pantalla, pero se crean también los arsenales en cada uno de esos departamentos. El primero de ellos precisamente en San Fernando también, el de la Carraca. Pero no solamente se organiza la Armada, también hay 2 cosas que son importantes, 2 acontecimientos importantes. Uno es el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz en 1717. Y también dentro de la estructura de la Armada se crea la Real Compañía de Guardiamarinas. La Real Compañía de Guardiamarinas que se establece aquí en Cádiz, al amparo del nuevo Departamento Marítimo, ya que una academia para los aspirantes de la Marina era fundamental si se quería alcanzar los objetivos científicos que estaban trazados para su formación. Se situó en el Castillo de la Villa, del barrio del Pópulo, en antiguos caserones de forma provisional, que incluso contaban en su torreón con un observatorio, gracias a Jorge Juan, que fue un oficial de la compañía de Guardia Marina, que ahí estableció un observatorio y que sería luego el embrión de nuestro Real Observatorio de la Armada, que luego se trasladó también a San Fernando. El modelo de enseñanza adoptado por España, por la Armada Española, era un componente o una mezcla del británico y el francés. El sistema de enseñanza británico se basaba prácticamente en que una vez apuntados los alumnos o los cadetes en la Academia Naval, embarcaban directamente en el barco y el día a día, la forma, todos los acontecimientos que era el día a día a bordo, hay que recordar que en esa época había también conflictos y combates navales, era lo que formaba al futuro oficial de la Armada.
Todos podemos recordar ahora, por ejemplo, la película de Master and Commander, el del capitán que protagoniza Russell Crowe al mando de la fragata Surprise, que va en busca de un navío mucho más potente que él a intentar batirlo, francés. Y ahí, precisamente en esa dotación del Surprise, había cadetes y alumnos que él forma, con lo cual era la impronta del comandante la que formaba esos futuros oficiales. Es decir, no había una unidad de doctrina ni una unidad de enseñanza, pero sin embargo eran bravos marinos, y del combate, por supuesto, lo dominaban. Y luego, por otro lado, estaba el sistema francés, que era muy estudioso, pero con poca práctica. Bueno, pues el sistema que ideó Patiño, precisamente, que fue uno de los artífices de la Academia de Guardia Marina, la Real Compañía de Guardia Marina y la Academia Naval, fue hacer una pequeña mezcla o juntar esas dos formas de enseñanza, equilibrando la enseñanza táctica con la teórica. Vamos a ver más o menos dónde estarían. Aquí en este antiguo croquis de Cádiz podemos situarnos la Plaza San Juan de Dios, lo que es el puerto, la estación y el campo del sur. Pues aquí, en estos dos edificios de aquí, estarían la academia y el castillo. La academia donde daban clases y el castillo donde se formaban, donde se alojaban. Aquí podemos también hacernos una idea con esa magnífica maqueta que está muy cerca de por aquí. Debido a la dispersión, la verdad que en aquella época fue al crear el departamento marítimo, se puso y se tuvieron que utilizar las estructuras que había en la ciudad de Cádiz. Entonces, claro, debido a la dispersión y el mal estado de las instalaciones y también a la falta de espacio para acoger a todo lo que se pretendía que fuera ese departamento marítimo, se decide trasladar el departamento a otra ciudad, siendo elegida la ciudad de San Fernando. Entre otros porque allí se contaba ya con algunas instalaciones, y luego por otro lado también Cádiz era una de las ciudades más cosmopolitas de España. Debido precisamente al traslado de la casa de contratación existía mucho personal de transeúnte, muchas actividades culturales, con tertulias, conciertos y otras actividades que no eran muy recomendables para la formación de los futuros oficiales de la Armada. Incluso el Marqués de la Victoria, que era capitán general de la Armada, en 1769, conociendo bien la Real Compañía, puesto que había estado destinado como alférez en ella, ya decía, dice, deseoso de apartar a los cadetes de las excesivas distracciones de la bulliciosa ciudad gaditana. Esto decía refiriéndose a los profesores de esa academia. ¿Se me oye bien? No sé. Sí. Muy bien, pues en este preciso plano cartanáutica que tenemos aquí, de lo que es la bahía, podemos ver efectivamente que la protección que brindaba a San Fernando era mucho mayor que la que tenía Cádiz, que estaba muy expuesta, como así lo ha demostrado a lo largo de su historia, a ataques tanto británicos como franceses, y ha sido punto neurálgico y estratégico tanto para la Armada como para toda la mercancía. Desde el siglo XVII, XVI, XVII y XVIII era uno de los puertos españoles más destacados. Era la puerta de salida hacia América y la entrada del mar Mediterráneo. Y por eso, además, pues está fuertemente fortificada, por donde se puede ver la ciudad de Cádiz. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a poner una lupa a ver lo que se ve ahí. Y aquí se ve lo que era la Real Isla de León. Y aquí podemos identificar tres instalaciones rodeadas por círculos. La primera de ellas, el círculo verde, sería el antiguo carenero, que ya hacía sus actividades de construcción naval. Quizá fuera una de esas las razones por las que se instaló o se estableció el arsenal de la Carraca, que está rodeado del círculo amarillo, un poquito amarillo, que ya había sido empezado a construir en 1717 y prácticamente a la hora de hacer el traslado del departamento pues ya tenía su funcionamiento. Y aparece aquí una instalación curiosísima, porque
Este plano es de 1789 y no existía, sin embargo sí que aparece en esta carta, que es la población militar de San Carlos, que era un proyecto grandioso, que en aquella época iba a suponer un incremento grandísimo de personal, de población, de servicios y de todo aquello que sería necesario para llevar a cabo toda la vida que suponía. Y como ya digo, pues era lástima que lamentablemente no se pudo llevar a cabo, como veremos después por las circunstancias que también diremos, ¿no? Vamos a detenernos un poquito de cómo hubiera sido esa población militar de San Carlos. Sería más o menos así como se ve en esta fotografía. Esta es una maqueta que está también en el museo, en el cual se puede ver pues, la inmensidad y la grandiosidad de que estaba previsto para esta población de San Carlos. Yo cuando he visitado, conociéndola, por ejemplo, la granja de San Ildefonso, que está en Segovia, esto hubiera sido monstruosamente mucho más grande, pero en ese sentido, todos los edificios iguales, todos los servicios, todos los alojamientos de las personas, la familia, en fin. Entonces, vamos a ver un poquito más de detalle. Esta sería la población militar de San Carlos. Y aquí tengo numerados los edificios que tenían los más característicos de la ciudad que estaban previstos antes. Con el número 1 aparecen los cuarteles de batallones. ¿Por qué hay uno en verde y otro en blanco? Porque los verdes que aparecen en la fotografía, son los que se llegaron a construir, los edificios que se llegaron a construir. Entonces, el número 1 verde actualmente es el cuartel de batallones del Tercio de Armada, donde está la Brigada de Infantería Marina. El número 2, que es este que está aquí, sería el convento de los franciscanos, que serían los encargados de la parroquia o la iglesia parroquial de la población, que luego se quedaría en el Panteón de Marinos Ilustres, que actualmente es el Panteón de Marinos Ilustres, y que a lo largo del tiempo este convento se convirtió en el Hospital Antiguo de San Carlos, que estuvo hasta los años 80, ya hablaremos después de él también un poquito, y que ya digo, ya desaparecido lamentablemente también. El número 4 hemos dicho que sería la iglesia de la población, que en realidad es el Panteón, el actual Panteón, y luego el número 5 era lo que sería la residencia del capitán general, y el número 3 era la residencia del intendente y la escuela de pilotos, que es actualmente la escuela de suboficiales. Luego contaba con plaza de abasto, una estatua de Carlos III. El Colegio Guardia Marina sería esto que está aquí en el centro, con el número 8, los edificios azules, y luego contaba también con un cuartel y una academia para el Real Cuerpo de Artillería y un hospital, que era el número 10, que vemos aquí en la parte derecha de la imagen. Proyecto grandioso, que ya digo, hubiera supuesto casi triplicar la población existente en la isla de Elena. Pues bien, ¿por qué todo esto? Porque realmente el origen de un museo naval en España precisamente nace por la necesidad en esta población militar de San Carlos. Gracias a una iniciativa de don Antonio Valdés y Fernández Bazán, que era secretario de la Marina en aquella época del rey Carlos IV. Decía textualmente la orden que dio el rey es que el rey tiene resuelto establecer en la nueva población de San Carlos un museo de marina que, a más de la Biblioteca General, reúna todas las ciencias naturales que son necesarias para la completa instrucción del cuerpo de la Armada y consiguiente utilidad en ella. Después daba unas instrucciones para que cada uno de los otros departamentos pagaran 100.000 reales para el desarrollo de este museo, para su mantenimiento y toda su andadura. Cuando se dio esta orden, pues se encargó al capitán de navío José de Mendoza y Ríos de comisionarlo a Francia y a Gran Bretaña para comprar pues todos aquellos libros, mapas y otros materiales que irían destinados a esa biblioteca. Y los tenientes de navío Martín Fernández de Navarrete, José de Vargas Ponce y Juan Sanz y Barutel serían los enviados a los distintos archivos españoles para copiar aquellos documentos que fueran de interés para esa enseñanza y para ese museo. Referentes, por supuesto, a asuntos de marina,
El material destinado, perdón, me he colado. El material destinado de la biblioteca pasó a formar parte del Depósito Hidrográfico de Madrid, no confundirlo con el Instituto Hidrográfico de aquí. El Depósito Hidrográfico de Madrid se crea a finales del reinado de Carlos III y Carlos IV, con motivo de que la casa de contratación ya se había cerrado, para guardar las cartas, los derroteros y las correcciones a las cartas náuticas que se hacían y se mantenían en Madrid almacenadas. Los instrumentos científicos sí que vinieron aquí a Cádiz, se vinieron y se fueron guardando en el Real Instituto y Observatorio de la Armada. Pero como hemos dicho, todo esto empezó con un sueño que las circunstancias de la España del siglo XIX hizo imposible hacerlo en el tiempo que se debería de hacer, y se tuvo que retrasar esa creación de un museo naval. Nada más que hay que ver todas estas circunstancias que he aportado aquí en esta transparencia para ver todas las vivencias que tuvo España a lo largo del siglo XIX. Casi empezando el siglo, tenemos la batalla de Trafalgar, la pérdida del poderío naval, la guerra de independencia con el sitio de Cádiz también, insurrecciones independentistas en la zona de colonias americanas. A lo largo de todo el siglo se van independizando cada una de ellas. Luego comienza la restauración del rey Felipe VII, reinado absolutista. Cuando muere Fernando VII empiezan las guerras carlistas, abdicación de Isabel II, diversos levantamientos militares y revueltas, en fin, que hay una serie de circunstancias que son las que obligan pues, a gastarse casi todos los fondos de las arcas y poner en un brete los sueños y las intenciones que se tenían. La idea entonces queda aparcada o archivada hasta que en el año 1842, a mediados del siglo, pues gracias al subteniente de Infantería Marina, Ramón Trujillo, presentó un memorial al ministro de Marina, Dionisio Capaz, y entonces se volvió a la idea de la construcción de un museo naval. Pero claro, en este caso ya era en Madrid, donde estaba la documentación y donde tenían más. Entonces el Museo Naval, el primer Museo Naval, fue inaugurado en noviembre de 1843 en el Palacio de Consejos, actualmente Consejo de Estado, y Capitanía General en la calle Mayor de Madrid. Cuando se fueron recopilando más fondos y más cosas, y también por las imperfecciones del edificio, se traslada a su segunda sede, a la Casa del Platero, en la calle Bailén, que estaba entre el Palacio Real y la antigua iglesia de la Almudena. Y luego ya tiene una tercera fase, en 1852, en el Palacio de los Ministerios, la antigua casa de Godoy, donde se mantuvo casi 50 años, perdón, más, hasta el 1932, que pasa a su actual situación y localización en el cuartel general de la Armada. Este plato que está aquí en la parte inferior derecha es curioso porque lo tenemos en el museo, tenemos unos cuantos platos. Es una vajilla que se hizo para la inauguración en el año, o reinauguración en el año 1844 con la reina Isabel II, y se encargó a Francia, y resulta que la bandera española está las barras verticales, no sé, a lo mejor no se aprecia en la foto, pero tenemos una serie que toda la vajilla la hicieron con las franjas españolas, en vez de horizontales las pusieron verticales a modo de la bandera francesa, con lo cual no se pudo utilizar, y está repartida en todos los museos de la Armada. Bueno, pues aquí nos quedamos sin museo hasta que en el año 1980 el director del Instituto de Historia y Cultura Naval, vicealmirante Moreno de Alborán, propone la constitución de los museos de las zonas marítimas y el nombramiento de un jefe en cada una de las zonas para constituirlo y poder. Esto fue gracias a que se recuperó un Real Decreto que existía en 1856 que hablaba precisamente de los museos departamentales. Sería para justificar aquello de que no se hiciera el de San Fernando o el de Cádiz,
y que sí se tomó la idea de que en cada uno de los departamentos existiera, o en las cabeceras de los departamentos y zonas marítimas existiera un museo naval. No cabe duda que cada una de las zonas, aparte de la historia que tenía antes, desde 1717 y anterior, pues Cartagena había sido la base de la escuadra galera en el Mediterráneo principalmente. Ferrol era su base operativa, iba mirando al Cantábrico y todas las costas de Francia y Gran Bretaña y todo lo que era los Países Bajos y los reinos de Flandes, evidentemente. Y luego Cádiz, San Fernando era, como hemos dicho antes, la cuna y la base de los descubrimientos. Además se pensaba que los fondos históricos y todo aquello que estaba almacenado y conservado, pues podrían ser los fondos para la constitución de esos museos navales. Pues como cumpliendo la orden y la propuesta que se hacía, pues en 1980 se nombra a un capitán de fragata, Baturones Santiago, que estaba destinado en el Centro de Investigación y Capacitación para constituir el Museo Naval de San Fernando. Lo primero de todo es buscar un lugar adecuado para su ubicación y luego los fondos para su exposición. Inicialmente se cuenta incluso con hacerlo en el antiguo hospital antes de su demolición, estamos hablando de los años 1980, como he comentado, es a partir de ahí cuando se echa abajo, por decirlo de una forma rápida, el hospital, se pierde el hospital, y se pensaba que podría ser un lugar adecuado para montar el museo. Curiosamente, en estas fechas se hacen los primeros contactos con una asociación, y la quiero contar porque fue una baza que yo creo que perdió Cádiz en este caso. Era que se había, en 1971 se había creado una asociación que se llamaba Asociación de los Amigos del Museo de Marina, que no existía el Museo de Marina, pero sin embargo se crea esa asociación aquí en Cádiz. Un grupo de amiguetes aficionados a las cosas de la mar, a la historia de la Armada Española y todo, pues habían conseguido juntar una gran colección gracias a donaciones o peticiones a ciertos organismos y tal, y tenía almacenado en la Casa de Cultura de aquí de Cádiz pues todos sus materiales. Incluso hablaron con el ayuntamiento para ver si le cedían el baluarte de la Candelaria para montar ahí un museo marítimo en Cádiz. Todo esto se vino al traste, no pudo ser, tuvieron que quitar los fondos de la Casa de la Cultura porque hacía falta ese espacio, se llevaron al Instituto Hidrográfico y finalmente acabaron en la Escuela de los Suboficiales. Ya digo, fue una iniciativa que no tuvo la suerte de forjarse aquí en Cádiz. Como decía, por supuesto, se corre la idea de crear ese museo, se traslada a la prensa y la prensa pues incluso exigía, como pone aquí, decía San Fernando precisa, merece y nos exige tener un museo naval, porque se hacían cargo de la historia que tenía San Fernando de 2 siglos anteriores. Entonces empieza a pensar en qué localizaciones podían ser posibles para instalar ese museo naval. Entonces empiezan en 3. Uno era Torre Alta, que los que conocen San Fernando está dentro del recinto del Real Observatorio de la Armada, una torre cuadrada, que es bastante apropiada para montar un museo. Quizás el hecho de que sea una torre y sea incómoda subir las escaleras y eso, porque no tiene posibilidad de ascensor y tal, pero bueno, era un sitio que podía ser muy adecuado. Sin embargo, su estado lamentable de abandono y tal, no era adecuado. La Casa La Zaga es otra casa que tenía mucha historia, de uno de los señores y varones de San Fernando, estaba justo enfrente de la iglesia parroquial castrense, en plena calle Real, era un buen sitio. Y luego el tercer lugar era pues el edificio o la escuela de suboficiales. Transcurrido este tiempo, ya el capitán de fragata Baturones asciende a capitán de navío y le nombran delegado del Instituto de Historia y Cultura Naval en San Fernando, con lo cual ya, después de haber estado destinado fuera, cuando llegó ya dijo, ahora hay que hacerlo, y entonces desde el año 1991 empieza
con la organización del Museo Naval en el edificio que se elige, que no es nada más y nada menos que el edificio de Carlos III en la población militar de San Carlos. Precisamente donde se pensaba en 1792, o sea, 200 años antes, se pensaba instalar el primer museo naval. Este edificio es curioso porque este edificio fue mandado construir por Carlos III entre los años 1785 y 1798. Había sido Academia de Pilotos e Intendencia del Departamento, había sido Academia Militar también en la isla de León, alojamiento de tropas con destino a América, acuartelamiento de tropas constitucionales y realistas, alojamiento de prisioneros carlistas, colegio naval, capitanía del departamento, residencia de oficiales repatriados de América y escuela naval militar a los primeros años del siglo XX, hasta que en 1943 se trasladó a la Ría de Marín en Pontevedra. Vamos a recordar un poco cómo era aquel museo, porque aquí además se pueden identificar algunos de los fondos que actualmente están en el museo, evidentemente. Bueno, pues estas son las salas que tenía. La entrada estaba, si conocen la Escuela de Suboficiales, está el edificio Carlos III y el Panteón. Pues en ese camino, ese pasillo que hay, en esa calle, es donde estaba la entrada del Museo Naval de San Fernando. Aquí tenemos pues otra serie de objetos que están ahora, forman parte también de la exposición actual. Las salas. Es que esto ahora me va a dar pie a contar pues las ventajas y los inconvenientes que tenía el museo en este edificio, que son estas. Aquí podemos ver que había que adaptar el museo a la fisonomía que tenía el edificio. Entonces era aprovechamiento de los espacios que quedaban libres en ese edificio. Después era un museo que estaba dentro de una instalación militar. Con eso llega muchas cosas que son favorables, pero otras que son bastante inconvenientes. El hecho de que haya un capitán de navío director del museo, pero un capitán de navío que manda a la escuela de suboficiales, por ejemplo, que no tiene por qué llevarse mal, pero cada uno es de un área, y en fin, puede haber ciertos puntos no de encuentro, no quiere decir que sean ni buenos ni malos. Luego, por supuesto, estaba apartado del centro de la ciudad, aunque sí que estaba en un sitio privilegiado, como puede ser la población militar de San Carlos, que lo pongo ahí en verde porque era una ventaja que estaba en el sitio idóneo para poder estar. No tenía personal destinado en él estaba apoyado por el personal de la Escuela de Suboficiales, con lo cual quiere decir que estaba a expensas de lo que le pudiera apoyar la Escuela de Suboficiales. Y luego, en realidad, de museo, con la nueva teoría de los museos, como veremos después, pues no era un museo, era una colección de objetos valiosos, históricos, tradicionales de la Armada y que estaban allí puestos. ¿Qué tenía a favor? Pues básicamente era que estaba dentro de la población militar de San Carlos, sitio señero donde los haya militares en San Fernando, con el Panteón de Marinos Ilustres, con lo cual la oferta cultural era monstruosamente mucho mayor de la que se podía ofertar ahora en este momento, puesto que son dos centros históricos de gran trascendencia. Voy a decir una cosa que no es por vanidad, sino es la pura realidad. No hay en ningún sitio en el mundo un panteón de marinos ilustres como el español. No existe. Hay mausoleos de ciertos personajes históricos importantes de cada... pero un mausoleo, un panteón como el que existe en San Fernando, que tenemos aquí en España, no lo hay en ningún lugar del mundo, donde está toda la historia de la Armada, desde los primeros años hasta los últimos. Y lo digo con orgullo, evidentemente. Y luego tenía dos cosas que eran importantes, que era la divulgación del boca a boca. Los alumnos que iban allí, de suboficiales, pues claro, conocían el museo, conocían las instalaciones, y era un foco de comunicación diciendo todas las cosas que se veían en él. Y luego, por supuesto, los actos de especial de relevancia, venían autoridades del más alto nivel,
incluido el rey de España, cualquier presidente del gobierno, en fin, con los actos que habían en la escuela, pues era un punto a tener en cuenta también como atractivo que tenía el museo. Bueno, pues ya hemos partido de 1992, que fue cuando empezamos con el museo en la Escuela de Suboficiales, y llegado el siglo XXI, es decir, a los 8 años o por ahí, pues entonces resulta que se produce una nueva y una drástica organización nueva para la Armada. ¿Qué supone? Pues supone la desaparición de las zonas marítimas, igual que aquí en Cádiz se perdió el capitán general, las capitanías generales desaparecen dentro de las Fuerzas Armadas, en la Armada desaparecen las zonas marítimas, desaparecen los capitanes generales, evidentemente, porque ya no tenían ninguna misión, y entonces pues se crea la controversia en San Fernando de qué va a pasar con ese edificio que es histórico, un edificio señero, emblemático, en fin, que es un edificio que tiene, por así decirlo coloquialmente, pues tiene muchos novios, en el sentido de que no se sabe qué se va a hacer. Entonces, vamos a ver, dice, había idea de trasladar alguna unidad allí, o que fuera una residencia para oficiales generales, que no hay, o incluso la cesión al Ayuntamiento de San Fernando para que fuera un edificio institucional y que le pudieran hacer cualquier tipo de empleo, e incluso se barajó la idea de transformarlo en un hotel. Surge la prensa, evidentemente, cambios en el interior de capitanía. Aquí pone ampliación y plazo y presupuesto, diferentes propuestas, 2 ideas surgen para capitanía y para defensa, una obra integral con un proyecto ambicioso. Aquí dice la redefinición del edificio histórico, en fin, se va planteando, estamos hablando de los años 2006, que es cuando empiezan a detectarse problemas en los forjados y en la estructura del edificio. Entonces lo primero que se piensa es recuperar el edificio con obras de restauración, y se toma la decisión de que se lo va a quedar la Armada y que se va a poner el museo, se va a trasladar a ese edificio. La Armada planea trasladar al nuevo museo al edificio de capitanía. El AGEMA ordena el desalojo porque habían quedado unidades allí, tanto para el mantenimiento del edificio como otras que todavía permanecen allí, como son el centro de comunicaciones y estas cosas, pero ordena desalojar a toda la gente que había allí, incluso por llamarlo de alguna forma, el capitán general en funciones que estaba allí, que era un almirante que estaba nada más que para el mantenimiento y para mantener, ya se le quita realmente esa función y se le manda desalojar el edificio. Y entonces, pues, se planea que las obras que han empezado en el 2006 pueden terminar en el 2008 y que dice que, que se tienen que retrasar hasta el 2008, porque ya se pensaba que se iba a hacer antes el traslado del museo ahí. Pero ¿qué pasa en el 2008? Que una nueva organización de la Armada, esta vez referida a la fuerza, pues hace que se lleve, pues se retrase un poco. ¿En qué consistía esta nueva organización de la Armada? Pues que la Fuerza de Infantería Marina, que antes dependía de la GEMA y el CONGEIN dependía de la GEMA, pues pasa a formar parte de la fuerza de la Armada y pasa a depender del ALFLOT, del almirante de la flota, como fuerza operativa. La fuerza operativa entonces se distribuye entre las fuerzas navales, fuerzas de acción marítima y la fuerza de infantería marina. Entonces, claro, al pasar a depender del ALFLOT, pues se tiene que hacer el traslado de su cuartel general y de la CONGEIN, que era la CONGEIN, a debajo de su jefe directo, que era el almirante de la flota, que está en Rota desde entonces, bueno, mucho antes estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el traslado se supone buscarle un sitio adecuado para ese cuartel general, para un general de división, comandante general de Infantería Marina, y como están las obras por ahí, dice, bueno, pues ya casi las obras están terminadas, vamos a adaptar las obras que hay a ese nuevo cuartel general. Con lo cual, pues, se hace el traslado del cuartel general de Infantería Marina, se traslada en el verano de 2008 y retrasa otra vez la llegada del museo a la capital. Mientras se hace y se construye el nuevo cuartel general de Infantería.
que actualmente está en los terrenos del cuartel de instrucción de marinería, en la población militar de San Carlos, pues ahí está ahora la Comandancia General de Infantería Marina. Por fin se ha reestructurado el edificio, está ocupado por la Comandancia General de Infantería Marina, y una vez que ya tiene su cuartel general, se produce la reestructuración del edificio, es decir, se tiene que estar un año deshaciendo lo que se había hecho para asumir la llegada de la Comandancia General de Infantería Marina, volver al proyecto del museo, que ya tiene en cuenta un discurso museístico y cómo va a ser ese museo. Se produce el traslado y por fin, en julio de 2016, se produce la inauguración. Capitanía se reviste al fin del museo, después de todos esos años. El Museo Naval, Enciclopedia de Historia al alcance de todos, aparece en la prensa. Curiosamente, unas semanas antes de abdicar, el rey Juan Carlos I se reúne aquí con la fundación del Museo Naval y ya, como se puede ver en la foto, ya visita lo que iba a ser el Museo Naval, y prácticamente una semana o 10 días después, que ya el rey, don Felipe VI, visita el museo y firma la inauguración del Museo Naval de San Fernando. Estamos hablando de 2016. El nuevo museo pues tiene ya la concepción, olvida o pasa de la concepción antigua de los museos a un museo moderno y actual. Ya no es una colección de objetos valiosos, tradicionales, históricos, nada, sino que es un museo que cuenta una historia, que es algo vivo, que en continua evolución, no con todas las piezas que tiene, sino que más que nada dicen que los museos, la riqueza de los museos precisamente están en sus almacenes, y no estoy hablando de cualquier museo. El Prado, por ejemplo, tiene magníficas colecciones en los sótanos, por llamarlo de alguna forma. Evidentemente expuestos están muchos de esos tesoros que tiene, pero en los almacenes tiene muchísimo. Entonces, ya digo, se tiene que diseñar un discurso museístico, un guión a seguir a lo largo de todo el museo, que gracias a Dios lo tenemos, y en fin. Y esto es la concepción moderna no en contra, sino mejorando lo que había hasta ese momento. Evidentemente había que tener realmente la misión. Los militares siempre tenemos nuestra misión, nuestro cometido, la final superior y todo esto, pero bueno, la misión del Museo Naval pues consiste en lo que aparece en la pantalla, principalmente conservar, investigar, comunicar, exhibir, para fines de estudio o educación, la contemplación de piezas. Importante difundir la historia marítima de España, y por supuesto promover la conciencia marítima nacional. Ese es el proyecto que hay. Voy a ver si soy capaz de explicarles un poquito. ¿Se ve el puntero? Bueno, ahora, una zona de aparcamiento, y entra uno, tiene un vestíbulo, y luego va entrando aquí, que es una especie de entrada o recepción donde se explica todo lo que está, y luego ya va pasando por la sala 1, la sala 2, la sala 3, la 5, la 6, la 7, pasa por el Palacio de Cristales, se toca un poquito y se enseña el Palacio de Capitanía, como ya veremos luego, lo pongo después, que es interesante, que tiene unos salones bastante curiosos. Luego se pasa por la capilla, se subiría por las escaleras a la segunda planta, que desembarca aquí en las escaleras, y ya tenemos dos salas aquí importantes, ahora veremos de qué, y luego pues tiene la otra, la 15, la 16, la 14, y ya luego pues se termina visitando la última, que está justo en la planta baja. Ya al bajar las escaleras nos metemos en la última sala, que es dedicada al arma aérea. Podemos felicitarnos porque tenemos casi más de 2.500 metros cuadrados de exposición. La azotea no es importante, pero también es. Y luego los sótanos pues tienen una planta de 400 y 200 que
que nos permiten tener pues, talleres de restauración, almacén y todo lo que hace falta para administración y tal. Para no ser pesado, como llevo mucho tiempo, voy a beber un poquito de agua y vamos a darnos un paseo por el museo actual. Si os parece bien. Entonces vamos a ver si esto sale. No puedo enseñar todo porque si no quitaría las ganas de ir a verlo. Un pequeño aperitivo y también me ha permitido beber un poquito de agua que tenía la Bueno, pues lo que parezca mentira, en este minuto y medio o 2 minutos que tarda este vídeo, pues hemos visto casi prácticamente todas las salas que hay. Además están dedicadas, como se puede ver en la pantalla, a cada uno de los aspectos y asuntos que trata, están expuestos aquí. En la planta baja, como hemos visto, tenemos 10 plantas, algunas curiosas, Trafalgar, el sitio de Cádiz, últimas colonias, en fin. Si se fija, casi es una historia casi continua, ¿no? Desde que se crea el departamento, luego pasa al siglo XIX, tenemos las últimas colonias a finales del siglo XIX, la formación naval, que es el motivo de la creación de ese museo, los uniformes militares a lo largo de toda la época. No cabe duda que Cádiz tiene una riqueza subacuática magnífica. También tenemos una sala, banderas y emblemas a lo largo de tal. La sala religiosa es preciosa, a mí me encanta. Y luego la arma aérea, que es la que teníamos sitio para poder hacer. Esta está un poco desplazada, por eso es la 17, pero si la empalmamos anteponemos todas las que van delante, que están en la planta alta, pues entonces vemos que también sigue una... Es importante decir que este museo está casi volcado a las actividades principales de la Armada que se realizan en la Bahía de Cádiz, como luego veremos. Pues terminamos con la última sala, de 16, en la parte de arriba, que es el siglo XXI, y ya para despedirse uno pasa por la sala del arma aérea. Lo hemos hecho antes también. Bueno, también tenemos, por supuesto, nuestra biblioteca. Lamentablemente no está abierta al público, tiene 12.000 volúmenes, por falta de personal, pero aquel que quiera ir a investigar o a ver algún libro y tal, si se pone en contacto con la dirección se le puede abrir perfectamente y puede trabajar. Es también utilizada como sala polivalente también, porque en caso de que tengamos una exposición temporal en el salón de actos, pues utilizamos este lugar también para conferencias o cualquier tipo de cosa. La sala polivalente, evidentemente, pues es un salón de conferencias. Allí se hacen todas las exposiciones temporales que se hacen en el museo, incluso certámenes y propagandas y cosas de estas, y luego, por supuesto, ya digo, exposiciones que se realicen. Como hemos hecho antes, también nos vamos a sacar nuestros defectos, evidentemente. Los defectos son
todas las ventajas que tenía el otro, evidentemente. No estamos en la población militar de San Carlos, no contamos con el panteón de marinos ilustres al lado, con lo que nos gustaría. La divulgación de los alumnos y el boca a boca nosotros la ganamos gracias a los medios que utilizamos, medios de comunicación social y toda esta serie de cosas más modernas, pero el boca a boca dice mucho. Y por supuesto, pues actos de especial relevancia no los tenemos que organizar nosotros y no son de tal alta relevancia, pero bueno, organizamos algunas cosas y estamos bien acompañados en casi la mayoría de los casos. Sin embargo, tenemos muchísimas ventajas. Lo primero de todo, como hemos dicho, es un museo moderno. Es un edificio diseñado exclusivamente para acoger el museo. Está hecho a medida, por llamarlo de alguna forma. Por supuesto, existe el aprovechamiento de los espacios, pero tiene unas salas que son modernas. Es independiente, tenemos plantilla propia, importante, está en el centro de la ciudad. Y luego encima pues se ha hecho con intención de que esté abierto a todas las personas, aunque tengan discapacidad de movilidad, o que sean mayores, o lo que sea. Tiene ascensor, tiene rampa, tiene de todo, además muy bien climatizado, en fin, ¿Qué podemos decir más del museo? Pues es un museo filial del Museo Naval de Madrid. De los 5 que tiene, ahora veremos la organización, pero es uno de ellos. Bueno, en realidad son 3, lo que pasa es que hay 2 que tienen también algo de museo, pero no son realmente museo. Como hemos dicho, como he dicho anteriormente, se potencian las áreas tradicionales y específicas de la Bahía de Cádiz, que son pues la Marina tiene una sala, evidentemente, la Marina Científica tiene otra, por el Observatorio Hidrográfico, la Sanidad Militar, que nació aquí en Cádiz, con el Colegio de Cirugía en 1748, si no recuerdo mal. Además, actualmente es la sede de la Universidad de Cádiz. Como decía antes, la visita incluye un paseo por el Palacio Real, por el Palacio de Capitanía, que merece la visita, y luego, como también he dicho anteriormente, pues es adaptado a todo el tipo de visitantes. Además tenemos preparado una visita de 3 formas, con audioguías, es decir, uno llega con su móvil, se pone en un programa de wifi y se va a cada una de las estaciones de tal y se le explica perfectamente en su propio móvil todo lo que es el museo. Existen visitas guiadas a las 10:30 y a las 12 de martes a sábado, y luego, por supuesto, una persona normal que quiere echar su tiempo y tal, pues puede ver todas las salas por libre, y tienen bastante vinilos y tal para poderse enterar de todo lo que ve. Nuestra estructura orgánica, pues esta es la que tenemos en el Instituto de Historia y Cultura Naval, que tiene 4 partes subordinadas, que son los archivos navales, el Museo Naval, las bibliotecas navales y luego la división de estudios e investigación. Del Museo Naval, que es más amarillito, pues pasan todo lo que estamos debajo, donde realmente pues, son 3 museos navales, y luego está el Museo de la Torre del Oro, que está ahora mismo ya adaptado como tal museo en Sevilla, y luego tenemos el museo adjunto, por llamarlo de alguna forma, pero es en realidad el archivo de la Armada, que está en el piso del Marqués, que es el archivo de Álvaro de Bazán. Pero tiene también no solo dependencia de archivos navales, sino también de museo naval, con ciertos fondos y tal que pertenecen también como fondos museísticos. Bueno, todo esto no hubiera sido posible gracias a todo el esfuerzo de todas las personas que han pasado a lo largo de estos 30 años que lleva el museo, que han sido 10 capitanes de navío, coroneles, como conservadores del museo, 11 oficiales, que solamente están desde el año 2001, porque anteriormente no habían, 7 suboficiales, 6 cabos primeros y marineros y soldados, y luego gracias también al personal civil que está destinado allí, que son de administración, las guías que tenemos, vigilantes de sala, seguridad, mantenimiento y limpieza, y luego 2 directores técnicos que han pasado, 2 directoras en este caso, técnicas que han pasado por el museo. Por supuesto, ya que estoy, pues repito, estamos en la calle Escaño número 2, o sin número,
En la parte de atrás de Capitanía, del Palacio de Capitanía, nuestros horarios son de 10 a 2. Los domingos, lunes y festivos estamos cerrados. Ya digo que hay visitas organizadas de 10:30 y 12 con guías. Es totalmente gratuito. Aunque si uno se pone en la página puede poner ahí que se tiene que poner en contacto con la oficina de turismo de San Fernando, también se puede hacer directamente en el museo, y esto. Lo que pasa es que la oferta cultural del ayuntamiento pues nos contempla a nosotros también. Yo, para finalizar, solamente decimos que actualmente somos una de las ofertas culturales más importantes de San Fernando. Este museo ha llegado a tener hasta 15.000 visitas al año. Intentamos estar y participar en todas las iniciativas culturales y sociales de aquí, de la provincia de Cádiz, porque nos desplazamos a cualquier sitio. Creemos que la ciudad de San Fernando puede estar muy orgullosa por contar con uno de los 4 museos navales que hay en toda España. Y solamente me resta decir que muchísimas gracias por la atención y que para mí, insisto, ha sido un honor y un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Gracias. Voy a entregar las monedas conmemorativas que he puesto ahí. He traído 2. Ahora te doy otro. Sí, he traído alguna más. Esto lo pondremos ahora mismo en la vitrina de la Por lo menos gracias. para el presidente por invitarme. Para pagar mi mal trago que os he hecho pasar. Bueno, en primer lugar, gracias, coronel. Ha sido una magnífica exposición y además uno se encuentra con la historia de España. Y al final termina en San Fernando, pero es la historia de España. Y siempre añoramos que no solo el resultado de ese trabajo concienzudo de muchos años en San Fernando fructifique en ese tipo de museos. En Cádiz echamos mucho de menos, mucho de la historia marítima que ha pasado por esta ciudad y que no se concreta nunca y que es complicado, ¿no? Bueno, San Fernando está al lado y por lo menos tenemos la oportunidad de irlo y recojo sus guantes, y vale la expresión de duelo, para formalizar un día una visita colegiada del Ateneo de Cádiz y acercarnos con previo aviso y hacer una visita debida al Museo Naval de San Fernando, que yo le agradezco mucho su amable invitación y eso. Más que tenéis que llamar por teléfono. Ah, muy bien, Si no, Paco la organiza. yo quiero agradecer. Es mi alma Contaríamos con él, contaríamos con Paco, por supuesto. Paco, muchas gracias por tu presentación, tu trabajo siempre hábil, inteligente y magnífico. ¿Alguna pregunta? Porque podemos hacer todas las preguntas que queráis. ¿Hay una asociación de amigos? Sí, ¿Y actualmente. cómo Además, la, con gente muy conocida, por lo menos. pero cómo la tenéis? ¿Cómo entra? Con en esta el artículo, museo? ¿no? ¿Cómo entra en el museo? Me refiero a la organización. ¿A lo largo de la historia o ahora? No, ahora mismo. ¿Están colaborando con vosotros? ¿Está instituido? Sí. ¿Qué función hacen? ¿Nos puede hablar un poquito de...? Sí. Bueno, en primer No, lugar. no te molesto con... No. Estoy buscando la funda de esto que no sé dónde está. Bueno, perdonadme, pero como es del museo y no es mío, entonces tengo que. Bueno, no hay ninguna pega. Sí, bueno, ahora la buscaré. Tampoco pasa. También si la pierdo, como soy el jefe, tampoco lo va a nadie. Bueno, actualmente hay gente conocida, por ejemplo, Vélez Sueira, Chito Mendizábal, Baturone, el primer director, forma parte de ello. Hay mucho de la Armada y también gente civil, que incluso gente que procedía de suboficiales, que forman parte porque les gusta la historia, les gusta tal. Y tienen muchas cosas, incluso muchas de sus fotos están en la exposición permanente. Tienen un pequeño local que les dejamos ahí en el museo. Ellos organizan un ciclo de conferencias, hacen su boletín de la asociación. Tenemos unas magníficas relaciones. Ellos, cuando organizan su junta general, me invitan, por aquello de que yo soy el jefe de la casa, pero bueno, yo, cuando digo yo, es el director del museo, perdonadme que diga esto. Pero vamos, que tenemos unas relaciones magníficas y todo lo que ellos organizan, pues prácticamente nos piden su colaboración. Ellos incluso han llegado a hacer
según tengo entendido, no conmigo, pero sí con los anteriores, exposiciones también permanentes con algún tipo. Y luego me hacen, lo digo porque se encargan ellos, que hacemos un tríptico cada 2 meses de una pieza destacada del museo. Y esa se la damos a toda la gente que viene, que hemos hecho 2 de este año. Una del helicóptero Bell 47, que no habéis visto, pero yo tengo un helicóptero real dentro del museo, uno de los primeros que vinieron a España para la Armada. Pues el primer pieza destacada de 2 meses, porque lo hacemos cada 2 meses, pues fue por ejemplo el helicóptero. Ahora hemos sacado la segunda pieza destacada de estos 2 meses de mayo-junio, que es el cuadro del Glorioso, una maravilla. Para que no lo sepan, es un cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batalla, auténtico, o sea, real, no es copia, es auténtico el que pintó Augusto Ferrer Dalmau. Y ahora pues se ha hecho también el tríptico contando la historia del combate, del último combate del Glorioso. Y ya digo, las relaciones son muy buenas. ¿Existen otros museos nada que San Fernando? En Madrid, vamos a ver, el Museo Naval cuenta con una fundación del Museo Naval, que es a otro nivel. La fundación del Museo Naval de Madrid, en la cual forma parte la GEMA, el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, el director del Instituto de Historia y Cultura Naval, vicealmirante Marcial Gamboa, y una serie de personalidades e instituciones que económicamente colaboran con el museo y con el Instituto de Historia, pero es de otra forma. Esta gente incluso llega a subvencionar con dinero alguna beca o poder hacer una compra de algún fondo, en fin, es otra cosa distinta. Y esta es también mi jefe de arriba, porque yo cuando tengo problemas económicos, la dirección el Instituto de Historia y Cultura Naval no tiene muchos recursos. Es comprensible que en la Armada los fondos se encargan para otras cosas de forma operativa. El patrimonio cuesta mucho y no puede distraer del presupuesto muchas cantidades, pero esta fundación sí que forma parte de esa financiación, de esa organización y toda esa serie de cosas que apoyan al Instituto de Historia y Cultura Naval. Y esas son las 2 líneas que existen, porque incluso llegó el momento que se ofreció participar a esta gente, pero esta gente era en un nivel mucho más local, más de aquí, de la isla y de Cádiz, y no quisieron tomar parte. Pero ellos conmigo no tienen tampoco ninguna obligación, ni económica, ni administrativa, ni nada. Y luego, como no tenían local y nosotros teníamos uno, pues les dejamos que ellos estén en el museo. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Sí, dígame. ¿Ha expuesto usted una carta náutica de la Bahía de Cádiz, Sí. tal como era? Y yo quería preguntarle, a la parte de la derecha, ahí estaba la poza de Santa Isabel, Sí. donde tuvo lugar la batalla naval contra los que quedaban, contra Villeneuve, contra la escuadra francesa. Sí. Villeneuve, Rosely. Rosely. Fue Rosely, ¿no? No, Rosely. Y dígame, eso estaba así, eso está entre, según tengo entendido, está entre Puerto Real y La Carraca. Ahí hay un bajo. Y ahí Que es donde tiene está. unos 300 metros Sí, de es muy profundidad. profundo, sí. Y ahí fue la Y batalla ahí de la fue Poza. la batalla. La batalla de la Poza. Sí. He oído hablar de ella. Ahora que tenemos previsto traer un cuadro, que aunque sea un tema que no nos gusta mucho, pero trata también de los pontones que estuvieron en la bahía con los prisioneros. En uno de ellos era Castilla la Vieja, me parece que se llamaba el barco, y hay una pintura de un tal Matoses, que era un pintor del finales del siglo XIX, y que nos lo van a dar ahora, próximamente lo vamos a traer, si Dios quiere, nos lo traen. Mi tatarabuelo era un soldado del norte de Francia que estuvo en los pontones y de ahí lo llevaron a Canarias. En Canarias se casó con una muchacha y ahí comienza nuestra familia con un apellido francés, Pomerol. Ajá. Hemos estado investigando para
O sea que Muy bien. pudo sobrevivir porque debió morir mucha gente en los pontones. Las condiciones que Este cuadro precisamente se llama La huida de los pontones. Es un barco, unos retenidos, vamos a decir ahí, que logran escapar en un Claro. momento puntual. Dice Sí. que la bahía de Cádiz, yo tengo un amigo que es buzo, ha sido buzo oficial, dice que la bahía de Cádiz alberga uno de los mayores cantidad de barcos hundidos. Lo que pasa es que no se pueden sacar porque tiene el fango muy grande debido a las corrientes, pero que es quizá de las bahías, de las zonas más importantes, de la cantidad de barcos que hay hundidos ahí. Bueno, hay que tener en cuenta, bueno, yo tengo poco conocimiento, pero según dice la historia, ya digo, y he dicho que Cádiz era el puerto de salida y entrada de todo, con lo cual el número de navíos que pasaban por aquí, al igual que puede sorprender que por el estrecho actualmente pasan más de 80.000 barcos al día, a lo largo del año, porque es una vía marítima obligatoria para todo el comercio marítimo. Cádiz tendría que ser eso, un día sí y un día no, totalmente entrando y saliendo barcos. Es más, se llega incluso a decir por ahí, es una leyenda, que incluso había gente que los hundía primero para luego ir por la noche a recoger todo lo que llevaban y traérselo para acá, para no pagar los impuestos, para no pagar tal, y entonces había eso. Yo eso no sé si será cierto o no, pero la leyenda existe. Y evidentemente la riqueza subacuática que hay en la zona de aquí es monstruosa, es impresionante lo que hay aquí. Sobre este punto matizo, cuando estábamos en Cultura trabajando, se hizo el dragado de la Canal de entrada al puerto de Cádiz, con dragas especializadas holandesas, que son las más importantes, y los grandes fondos de las barras de plata y de muchísimo ajuar museístico de marina en aquel tiempo salían en los dientes de las dragas completos, y solamente porque se bajaron, creo que fueron 5 o 6 metros de la canal, que la canal es, como sabéis, un túnel que se excava y que va cayéndose los taludes, y es por donde entran normalmente los barcos de mayor calado, ¿no? Con lo cual, imagínate, Tere, lo que puede haber ahí hundido en los demás sitios que no es esa profundidad, pero estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII. Pues ahí se han hundido barcos del tiempo fenicio, del tiempo romano y del tiempo de tormenta que te coge incluso en la bahía, y puedes chocar, pueden bombardearte, puede haber lucha, lo que sea, y se sobra. Hay una riqueza arqueológica bestial. Aunque el CAS, que es el Centro de Arqueología Subacuática, que sabéis que está en la Caleta, tiene todos los pecios bien documentados, o los que conocen, porque ya hay catas geofísicas y eso, y lógicamente no conviene sacarlo, porque no hay posibilidad. Cuando tú sacas un material, sobre todo si es madera o cerámica, de la salinidad, tienes que volverlo a meter en agua, tratarlo durante muchos años para evitar que se te deteriore, porque la conservación es complicadísima. Pero si vais también al Centro de Arqueología Subacuática, veréis cañones y veréis un producto de material cerámico, madera y eso, que se están restaurando. Ahora, eso es un yacimiento arqueológico de la mayor competencia. La verdad es que no solo el mar, porque como anécdota puedo contar que hace poco, cuando se hicieron las obras del tranvía que va a ir de Chiclana a Cádiz, pasando por San Fernando y tal, pues a la hora de hacer un puente empezaron a excavar ahí y salieron 12 o 14 cañones de 30 pulgadas, me parece que eran, y son una verdadera joya. Esos eran los que formaban parte de las defensas del castillo de Puente Zuazo, de la fortificación que hay allí La guerra de independencia, exactamente. Que a veces esos cañones además a veces eran los que se embarcaban en los buques también porque eran exactamente iguales, lo único que era llevarlos en una cureña, cambiarlos y tal, porque los barcos se desarmaban en aquella época. No era siempre los cañones estaban allí, sino que se quitaban de un barco, se ponían en otro, en fin, y hay una riqueza tremenda, claro. Que es una pena que la bahía, una bahía tan rica, porque vamos, yo este amigo mío que ha trabajado para la Armada, vamos, como buzo, que es una bahía con una profundidad enorme. De hecho, entran los grandes buques que no pueden entrar en otro sitio, en otras bahías, en otros puertos, ¿no? Entonces dice, es una pena que no se dé a conocer como una riqueza natural que tiene esta zona, ni en colegios ni en ningún sitio. O sea, que a los niños, a los mayores, se les dice, yo porque mi padre estuvo en el Canaria, estuvo en el Cano, en el año 30 y tanto, claro,
y nos llevaba todos los domingos al muelle, papá otra vez al muelle, a ver al Canarias y a ver cuando venía el Cano, que estaba entonces ahí fijo, ¿no? Entonces tenemos un conocimiento que yo recuerdo que ya de mayores cuando nos hablan, oye, ¿tú cómo sabes tanto? Digo, pues mi padre me lo enseñó, pero entonces yo ahora pienso que es una pena que estos conocimientos no se le dé a los niños, porque en cualquier sitio que usted va, lo sabe, claro, por supuesto, en cualquier zona, en Inglaterra, algo, se le da un valor enorme a todo lo que tiene, que es niño, en comparación con lo que tenemos, ¿no? Y que aquí no se nos dé a conocer como una asignatura base, porque Cádiz y toda esta zona es eminentemente marítima, vivimos del mar, somos del mar. ¿Cómo no se nos enseña como algo, como no ya como una asignatura, como una clase de estas que se dan ahora tan particulares en los colegios, la riqueza que tiene esta zona, esta bahía? Porque usted ha dicho en San Fernando, los careneros, los niños tienen un desconocimiento total y es muy triste, de verdad, ¿eh? Es muy triste que sea así. Por eso muchas veces nos ponemos contentos de por lo menos, ¿no?, intentar ofrecer esos 300 últimos años, que no son nada comparados con los 3.000 que tiene Cádiz, evidentemente. Pero bueno, esos 300 años de la historia de la Armada, de Cádiz y por supuesto de España. Y por eso nos gusta el trabajo que realizan. Evidentemente, el problema de todo patrimonio y cuestiones históricas es que cuesta muchísimo dinero también. Y la gente no está por la labor de eso. Porque cuesta muchísimo La dinero. cultura siempre tiene un lugar no prioritario. Hay que ser conscientes de eso, y luego hay otras prioridades, evidentemente. La gente prefiere tener una calle bien asfaltada que no 3 cañones, aunque sean del siglo II, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, eso es. Por eso nosotros lo que intentamos es conservar, y en nuestra misión es conservar por lo menos lo que tenemos. Pero sería bueno que además de conservarlo, pues voluntarios, o que los colegios, potenciar los colegios, Bueno, para que fuera los no llevaran. nos quejamos, tenemos muchísimos colegios Bueno, pues que eso vienen es a Eso es vernos, bonito, claro. y muchos grupos de personas que están Eso de sí. visita y tal, siempre. Pero vamos, no le exagero si digo que todos los días prácticamente tenemos grupos de 30 personas, de 20 personas, y en ese sentido estamos bastante contentos. Pues nosotros tuvimos, antes de la pandemia, lo sabe José María, teníamos con Galindo, íbamos a hacer una visita al museo naval, y no se pudo hacer por la pandemia. Y recuerdo que yo estuve anotando y me llamó un matrimonio de San Sebastián, que si podían venir con el grupo nuestro a visitar. Le dijimos que sí, que podían venir. Y a raíz de eso, otro matrimonio que venía antes al Ateneo, que son de Bilbao, ¿os acordáis? También, que si podían venir, sí, pueden venir. Vino la pandemia y yo no he hecho fotos, no hemos podido, pero yo estoy en ello de que con el Ateneo, o de... Vamos a recobrar. Los hemos sábados dado por la mañana aparte vamos a de veces a todos lados. Sábado por la mañana también Vamos a estamos organizar algo, Tere. Hay dos. Nos vamos a encargar Sí. de organizar una visita. 10:30 y 12. 12:30, y 12. a las 12. Sí, porque Una visita de cierre. yo Para he apuntarnos enseñado el museo en casi 2 minutos, Sí, ya. pero estar allí sobre la marcha son cerca de 2 horas, 1 hora y media, una cosa así, tranquilito, porque además tengo la suerte de contar con 2 guías que son muy buenas. Aparte de ser entrañables y encantadoras a la hora de explicarlo todo, saben muchísimo y te hacen muy amena la visita. Y entonces, ya digo que tengo esa suerte y ya digo, que 1 horita y media, una cosita así, es bastante cerca de lo que se tarda, a lo mejor 10 minutos más, 10 minutos menos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los asistentes a eso. Gracias, coronel, de nuevo. Nada, sí, Estás en tu casa, como Un siempre. honor y un placer, de verdad. Y gracias De por corazón. la presentación. Muchísimas Gracias y hasta la próxima oportunidad que nos podamos ver. ¿De acuerdo? Gracias por la invitación.